Y bueno, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación y entonces comencemos. Por favor, ustedes me avisan si se puede ver. Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Sí, sí, sí se ve. Entonces la voy a poner en modo presentación. Y con esto pues comenzamos formalmente. Como les decía Oscar, yo egresé de la Universidad Veracruzana, estudié el doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo y actualmente estoy trabajando en el área de política educativa. Estoy investigando concretamente las relaciones y vinculaciones entre la política de modernización educativa y la desigualdad. Entonces, menciono esto como una breve presentación personal y vamos ahora sí a ver los contenidos de lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, en la pantalla están observando el índice de los contenidos que vamos a tratar esta mañana. Cabe mencionar que el taller tiene por nombre Taller de Elaboración de Artículos Científicos. Esta mañana nuestra agenda toca 3 puntos, que son el primero, la presentación del taller. Vamos a presentar grosso modo los temas que vamos a desarrollar en estas 4 sesiones. Después vamos ya a entrar en materia con lo que tengo programado para el día de hoy, que son los contenidos relacionados con los fundamentos de investigación. Y por último, tengo una actividad preparada para la siguiente sesión, que sería el próximo viernes, y la vamos a discutir. Bien, comenzando. Hablemos sobre el taller y los contenidos. En suma, son 3 contenidos los que vamos a desarrollar en la sesión. Hay un componente teórico y un componente práctico. En el componente teórico vamos a hablar sobre fundamentos de la investigación. En el componente práctico tenemos 2 elementos. El primero es la construcción de un objeto de investigación. Cuando estamos hablando de un objeto, hay que mencionar que el objeto es un término polisémico. Entonces, dependiendo del autor, al mismo significado se le puede asignar un término distinto. Pero esencialmente los podemos utilizar como sinónimos y estos términos serían problema de investigación o el tema de investigación, etcétera. Pero por objeto estamos englobando estos significados. Y por último vamos a ver un modelo, que es el modelo INRID, que nos aporta una estructura sobre cómo organizar los contenidos de un texto científico. Cabe mencionar un par de precisiones. La primera es que desde la perspectiva práctica nos vamos a concentrar más en el tema de la construcción del objeto de investigación. O sea, sería el punto al que le vamos a prestar más atención. Segunda observación tiene que ver con el punto de los fundamentos de investigación. Elaborar los contenidos de esta sección fue un reto porque traté de encontrar un cierto equilibrio entre el grado de complejidad y desarrollo de los temas que les voy a presentar. Por una parte, traté de que no fuera tan simple o tan general o superficial que perdiera utilidad e interés, ¿no? Y por otra parte, también traté de que no fuera que no se complejizara tanto en el desarrollo de los temas para que se pudieran asimilar. Entonces, desde esta perspectiva, el punto de los fundamentos de investigación tiene un nivel de desarrollo medio, tratando de presentarles un panorama completo de todos los elementos involucrados en la investigación, pero al mismo tiempo sin abordarlos tan a profundidad, pero bueno, con esta visión, ¿no? De que sea un punto de desarrollo intermedio, con un cierto equilibrio entre complejidad y generalidad. Bueno, ahora,
Una tercera y última observación con respecto al desarrollo del curso tiene que ver con la aplicación de lo que vamos a estar viendo en estas 4 sesiones. Y al final del día el objetivo es de que estos contenidos pues puedan ser útiles para ustedes, para los usuarios. Y la pregunta es, ¿de qué forma puedo utilizar lo que voy a ver en estas 4 sesiones? Y pienso que la utilidad tiene 2 dimensiones de aplicación. La primera es una utilidad que ustedes pueden tener de estos temas que vamos a ver en el aula, que sería una aplicación pedagógica. Los conceptos y los instrumentos que vamos a ver en estas 4 sesiones las pueden utilizar para construir proyectos que sus alumnos puedan desarrollar o para utilizarlo como alguna estrategia pedagógica, ¿no? Para transmitir algún conocimiento. Esa sería una de las dimensiones de aplicación. Y la segunda dimensión tiene que ver con su carrera profesional. Ustedes pueden utilizar estos conocimientos para preparar materiales para participar en algún seminario o en algún congreso, o a lo mejor en una trayectoria personal en donde alguno de ustedes quiera desarrollar, obtener más bien una beca o seguir una formación de doctorado, etcétera. Entonces pueden utilizar estos contenidos para desarrollar sus proyectos de investigación. En términos generales, esas serían las 2 aplicaciones que pienso son las más importantes de este curso, más las que ustedes puedan identificar por su propia cuenta. Ahora, en cuanto a la evaluación, el 100% de la evaluación corresponde a 4 asistencias y a 4 actividades. Entonces, la evaluación implica un reconocimiento, ¿no? que la facultad les va a expedir. Ahora, en cuanto al producto, el producto principal es un objeto de investigación que pueda ser la base para algún trabajo que ustedes quieran desarrollar. Valdría la pena que trabajemos algún objeto relacionado con algún proyecto o con alguna investigación que ya tengan en curso para que partamos sobre una base que nos permita avanzar, ¿no? Bien. Estimado Cristian, te interrumpo un segundito. Claro. Como tú tienes el anfitrión, por ahí hay algunos académicos que todavía faltan por acceder. No sé si les puedas dar acceso, si eres tan amable. Ay, a ver, dame un segundo. Ah, sí, 3 personas. Muchas gracias. Creo que ya está, ¿no? Sí, al parecer sí. Sí, ya están ahí. Gracias, Cristian. Bien, pues entonces vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta o duda sobre este programa de trabajo, solamente me gustaría incluir una observación más. La sesión de hoy vamos a dedicarla principalmente a trabajar el tema de los fundamentos de investigación. Y el tema de los fundamentos de la investigación hasta cierto punto es bastante abstracto. Eso significa que vamos a estar trabajando con generalizaciones en lugar de con temas específicos. Entonces les quiero pedir como una participación activa en el sentido de que si hay algún concepto que no queda claro, pues me lo hagan saber abiertamente en el momento en el que aparezca la duda, me lo pueden mencionar para que lo comentemos o lo abundemos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay libertad de que participen en el momento en el que ustedes decidan hacerlo. Muy bien. Pues entonces, comencemos. En la pantalla lo que están viendo ahora son mis datos personales. En lo particular les quiero pedir 2 cosas. La primera es que apunten el correo electrónico porque tenemos una actividad muy sencilla a continuación. Y les voy a pedir que me manden un archivo en Word con los contenidos que les voy a pedir brevemente. Entonces, por favor, mándenmelos a ese correo.
que es cristiancruz3@yahoo.com. Ese es el primer punto. Y el segundo, ahí viene también la dirección de una página de internet. En esa página voy a subir los contenidos voy a subir las presentaciones y los videos. En particular, las presentaciones me interesa que sepan que están ahí para que las puedan descargar. Entonces van a estar disponibles. Aún no las he subido. Yo espero subirlas a partir de hoy o el fin de semana, para que las puedan consultar. Bueno, si ya está anotado el correo, entonces voy a avanzar al siguiente punto. Vamos a hablar de los fundamentos de la investigación, y la hoja de ruta es la siguiente. El tema de los fundamentos de la investigación lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Primero, una perspectiva relativamente práctica, y en segundo lugar, una orientación más científica. Esta es una orientación un poco más abstracta. Desde el punto de vista práctico vamos a hablar sobre qué es investigar. Sobre cuáles son los usos de la investigación y los diferentes tipos de investigación. Y en la orientación más científica vamos a hablar sobre qué es la ciencia, qué es una teoría, cuál es la estructura de una teoría, qué es una variable, etc. En la pantalla lo que están viendo son algunas recomendaciones. Si ustedes ven, en el punto número 1, que es la orientación más práctica, vienen la recomendación de 2 textos sobre investigación. En los iconos de las manos, cuando ustedes le den clic, pueden descargar esos libros, que son los que yo utilicé para preparar la presentación que van a ver a continuación. El texto que en lo particular me gusta más y que me gusta recomendar es el de Karl Popper, que está debajo del inciso 2. Es un texto muy interesante, un poco denso, así que hay que tomarlo como... Hay que releerlo. Es un texto que invita a la relectura. Entonces, sobre esta base es sobre la que vamos a trabajar a continuación. Bien, les mencionaba que tengo pensado para el día de hoy una actividad muy sencilla, y es la siguiente. Les voy a pedir que en un archivo de Word, para que me lo puedan compartir a mi correo electrónico, anoten sus respuestas sobre estas 4 preguntas. Lo que me interesa, por una parte, con el ejercicio es que nos vayamos ya involucrando con los contenidos, ¿no? O sea, eso por una parte. Y en segundo lugar, lo importante no es tanto que la opinión que me expresen en sus respuestas sea correcta o no, sino lo importante es invitarlos a reflexionar sobre estos conceptos. Y los conceptos son: ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la teoría? ¿Qué es investigar? Y la cuarta parte tiene que ver con el curso, que es una pregunta ya más bien personal. ¿Cuáles serían sus expectativas respecto a estas 4 sesiones? Cuando estamos hablando de estas expectativas, si alguien tiene algún proyecto de investigación por ahí y que esté desarrollando, esa podría ser una expectativa buena, ¿no? Quizá aterrizar estos temas en un producto concreto. Entonces ahí me lo pueden mencionar. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a tomar 10 minutos para que en este archivo escriban sus respuestas y me las hagan llegar a mi correo, por favor.
Muy bien, en 2 minutos más terminamos la actividad. Muy bien. Pues aquí terminamos la actividad y me gustaría ahora conocer sus opiniones. Entonces, siguiendo el orden de la lista que Oscar amablemente me hizo llegar, pues les voy a ir pidiendo su opinión. La primera persona de la lista es Lucio Saldaña. Entonces, si Lucio nos pudieras compartir tus respuestas. Sí, la ciencia para mí es un concepto muy amplio, es el conjunto de métodos, de teorías incluso que ya están demostrables, que se pueden comprobar y que se pueden aplicar en cualquier punto del mundo y en cualquier momento. Esa es para mí la ciencia. La teoría, sin embargo, es una opinión ya muy personal, muy personalizada, pero que también es demostrable, ya pasó un proceso demostrable, aplicable y que contribuye a la ciencia, obviamente. La teoría de la extirpación de un quiste ovárico. Ya no tienen que investigar qué tienen que hacer, ya está todo el procedimiento para aplicarlo. La teoría de la partida doble. Ya no tienen que comprobar que hay un cargo y hay un abono. Alguien le dedicó y que va contribuyendo a la ciencia administrativa en este caso. Investigar, sin embargo, para mí nace a través de una duda, de una idea que yo tengo. Es despejar, es hallar, inquirir lo que estoy tratando. Entonces hay que tener una idea. Ahí inicia para mí la investigación con una idea que quiero explorar. Y bueno, las expectativas del curso siempre es importantísimo para mi quehacer docente, pues incursionar más, conocer la opinión de Cristian Cruz, conocer la opinión de mis compañeros acerca de lo que piensan de la investigación, porque en cualquier momento nosotros hacemos investigación, ya sea investigando temas para nuestras materias que impartimos, para dudas que tenemos. Y además, siempre cuando nosotros hacemos una investigación, pues estamos recurriendo a miles de pensamientos que ya fueron tratados y estudiados. Y no creo que porque se tenga un título se terminó de estudiar. Siempre estamos estudiando y aprendiendo. Esa es mi expectativa conjunto. Muy bien, Lucio, gracias. De acuerdo contigo. No, nunca terminamos de estudiar, ¿no? Bien, la siguiente persona que tengo en la lista es María Enriqueta Caballero. Si nos pudieras compartir lo que tú respondiste. Sí, claro, Cristian. Buenos días y buenas tardes a todas, ¿no es cierto? Buenos días a todos y a todas. Sí me escuchan, ¿verdad? Ves que te comentaba que se me había caído mi computadora. Bueno, Sí, dando escuchamos. respuesta, les comento, digo, y en especial creo que aquí que no sabes, soy contador pública, yo soy más cuadrada. A mí esto de la investigación siempre se me ha hecho bastante, y de la terminología
relacionada con investigación, ciencia, teoría, se me hace así como bastante complejo y me siento realmente pues muy motivada en estar en este curso. Y bueno, te daré lo que yo logré escribir con respecto a las preguntas, que es la ciencia. Conjunto de conocimientos verificables que se ha seguido un proceso para su fundamentación. ¿Qué es la teoría? Conjunto de ideas bases sobre un determinado tema. Explicación sobre el mismo, que ya tiene bases para su exposición. ¿Qué es investigar? Proceso de revisión, crítica y búsqueda de nuevos datos para profundizar en un tema y realizar nuevas aportaciones. ¿Y cuáles son tus expectativas respecto al curso? Bueno, ya lo comentaba, todas. ¿A qué me refiero? Reaprender la parte teórica del proceso de investigación y posteriormente poder realizar investigación que impacte en la comunidad universitaria, especialmente en los estudiantes. Una investigación científica, pero una investigación, yo le llamaría incorrectamente, posiblemente fácil, ¿no? Sencilla, simple, que realmente sea digamos, fácil de entender y, para el estudiante y que deje mucho en ellos. Eso sería mi respuesta, Cristian. Ok, muchas gracias. 2 personas más y ya avanzamos. Vamos a pedirle a Marisol Rodríguez si nos puede compartir lo que ella escribió. Hola. Hola. Hola, buen día. Gracias. Hola, Marisol. Bueno, en la primera pregunta, ¿qué es la ciencia? Para mí es todo el conocimiento estructurado que nos permite analizar e interpretar fenómenos de la vida real, ¿sí? Esa es la ciencia. La teoría pues es como el conjunto de un todo, en este caso de conocimiento, de reglas o de estructuras políticas sobre un tema específico, ¿sí? ¿Qué es investigar? Para mí investigar es analizar, observar e interpretar un tema específico con el fin de obtener conocimientos formales para definir algo, ¿sí? O sea, puede ser una solución o una propuesta o una estructura, lo que sea, no pueden ser muchas cosas las que podríamos definir o crear, ¿no? Ok. Y por último, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al curso? Pues poder tener las bases sólidas para desarrollar una investigación científica de forma correcta, ¿no? Porque hacemos investigación, o yo hago investigación, pero no la hago de una forma correcta, ¿no? Entonces la expectativa es aprender a poder hacerlo bien, ¿sí? Ok. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Roberto Beltrán. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Para mí yo considero que el número 1, las ciencias son conocimientos de más de un objetivo y sus variables prácticamente de un todo, de una materia. Mientras que la teoría puede ser un conjunto de conocimientos organizados sobre algo específico. En cuanto hace a la investigación, obviamente sería revisar, revisar o verificar sobre un tema de estudio para poder evaluarlo, ¿no? Y dar, obviamente, una opinión sobre esto. Y en cuanto se refiere a mis expectativas, yo me voy por lo que es más el conocimiento
obviamente más profundo, porque a veces nosotros desconocemos o hacemos, como decía Marisol, alguna investigación, pero no con apegada a muchas reglas y a muchas normas. Y eso me va a servir para utilizarlo en el quehacer docente y en la vida diaria. Eso es lo que yo tomé en consideración y obviamente redacté. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y gracias a los que respondieron y a los que ya mandaron el correo con sus respuestas. Quienes estén pendientes, por favor, envíenlo. Todavía tenemos toda la clase para mandarlo. Con relación a lo que mencionan, pues pienso que sus respuestas son muy acertadas y hay dos elementos que me gustaría destacar. Uno es lo que mencionaba Lucio sobre el punto de que en investigación en realidad nunca terminamos de aprender y en el conocimiento en general, ¿no? Constantemente están surgiendo nuevas técnicas, los problemas cada vez se hacen más complejos, lo que antes sabíamos que era correcto, con la evolución de los cambios sociales deja de serlo. Entonces la investigación es una actividad que no termina y eso nos exige a nosotros formarnos continuamente para poder apreciarla. Y el segundo comentario tiene que ver con lo que mencionaba Marisol, que es con las herramientas con las que contamos nosotros como autores y docentes para poder hacer la investigación. Y yo pienso que ese es un aspecto clave. La metodología, el dominio de los instrumentos que nosotros utilizamos para desarrollar una investigación es una de las claves para que nuestros productos como investigadores sean justos con la realidad y que puedan tener algún valor social. Entonces, lo que vamos a ver en estas 4 sesiones hasta cierto punto está relacionado con lo que ustedes mencionan, que son apreciaciones correctas sobre qué es la ciencia, sobre qué es teoría, sobre qué es investigar, y lo que espero aportar es el análisis de algunos aspectos o componentes de esas definiciones que ustedes ya tienen. Entonces, la idea sería fortalecer ese conocimiento que traen y darles algunas herramientas que les permitan hacer investigaciones eficientes y con un valor social alto. Bueno, entonces, avancemos. Les pregunto, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo ahora? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, la pantalla que les estoy compartiendo en este momento nos va a servir como el telón de fondo de lo que vamos a estar platicando. Entonces, los contenidos que vamos a ver se van a situar aquí, entre la interacción que existe entre el sujeto y un objeto. En el fondo de lo que se trata es de conocer algo, como mencionaba Lucio, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos la necesidad o el interés de conocer cosas. Un ejemplo es la situación que estamos viviendo ahora con lo de la pandemia. Hay una situación que no conocemos, que se nos presenta y que tiene un impacto profundo en nosotros, ¿no? Nos afecta en nuestra salud, en los procesos económicos, en los procesos del aula, en la política, etc. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es conocer esta realidad desconocida con diferentes objetivos, ya sea con el simple propósito de conocer la situación o también con el propósito de tomar medidas, de controlarla, de corregirla, de moldearla, etc. Entonces, el esquema que estamos observando es el del proceso de conocimiento, que tiene que ver con este paso intermedio que existe entre el sujeto cognoscente, que somos nosotros, y la realidad con la que nos topamos. Entonces, la investigación sirve como este puente que nos permite interpretar la realidad, entenderla y poder explicarla, incluso controlarla. Ahora, cuando estamos hablando del proceso de conocimiento y de la investigación como un puente, hay que entender que este puente permite que nosotros caminemos en diferentes direcciones y esas direcciones en las que vamos a caminar son las interacciones que nosotros describimos con el objeto. Y al respecto cabe mencionar o cabe acotar estas interacciones en el marco de 2 grandes polos.
Y obviamente entre estos polos existen muchos matices. Y estos polos son, en un extremo se encuentra el empirismo y en el otro extremo se encuentra el idealismo. Vamos a comentarlos muy brevemente. En el empirismo se entiende que el objetivo de lo que yo quiero conocer es la realidad objetiva. Y lo que se piensa desde esta postura radical es que la realidad existe con independencia del sujeto. Es decir, no importa lo que tú pienses sobre la realidad o si conoces o no la realidad existe, es objetiva y es independiente de tus procesos de pensamiento. Ahí está. Y ese es el objetivo de la investigación, conocer esa realidad objetiva. Y desde la otra perspectiva, desde la otra postura, digamos en el extremo opuesto, encontramos el idealismo. Y en el idealismo lo que se postula es que la realidad es una hipótesis, la idea de la realidad externa al sujeto, independiente de los procesos de pensamiento, es una hipótesis poco controlable y por consecuencia es difícilmente verificable. Desde esta perspectiva idealista, el objetivo de la investigación no es la realidad exterior, sino más bien las ideas o las opiniones, las sensaciones que las personas tienen sobre la realidad. ¿Ok? Entonces, en esta postura, el objetivo de conocimiento es lo que la persona piensa, sabe o conoce sobre lo real, pensando que la realidad es una manifestación de los procesos mentales. En estos dos extremos es en donde nosotros podemos encontrar muchas posturas en las cuales situarnos como investigadores. Dependiendo del espacio en este puente en el que nosotros nos coloquemos, es el tipo de objetos que vamos a construir y también tiene que ver con el tipo de métodos que vamos a utilizar. Por ejemplo, una persona que piensa que la realidad es objetiva se va a concentrar en buscar datos numéricos que después pueda traducir en conclusiones estadísticas. Una persona que está más orientada hacia el lado del idealismo se interesaría más por conocer la opinión de las personas sobre los procesos sociales, económicos, políticos, etc. Me gustaría hacer un par de comentarios más para dejar este marco general y avanzar ya hacia el punto que nos interesa, que es el proceso de conocimiento. Uno de los puntos importantes a mencionar es el paso de la realidad exterior hacia el concepto. Y una de las formas, o probablemente la principal forma en la que nosotros percibimos la realidad es a través de nuestra configuración física, a partir de nuestras emociones. Y nosotros, a través de nuestros procesos cognitivos le damos un sentido a estas emociones y las traducimos en un concepto, en una idea que describe eso que estamos observando. Ahora, este concepto se comunica a través del lenguaje. Y es ahí donde estaríamos hablando de una de las funciones importantes de la investigación, que los hallazgos los tenemos que transmitir y los podemos hacer a través del lenguaje, concretamente a partir de la construcción de definiciones. Dos observaciones adicionales. Un lenguaje es un sistema formal, es un sistema de símbolos que tiene ciertas reglas sobre cómo se construyen esos símbolos y cómo se les da una lógica a los contenidos que se transmiten. Y el segundo, la segunda observación tiene que ver con las definiciones. Las definiciones siempre son perfectibles. Entonces, una parte importante de la investigación es la actividad crítica, de estar constantemente revisando los hallazgos a los que hemos construido. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando, estamos observando aquí una persona que tiene interés por conocer qué es un pulmón, por ejemplo, y aquí trataríamos de, a través de la investigación, no solamente describir este órgano, por ejemplo, describir qué funciones hace, con qué otros órganos se relaciona, qué cosas afectan su funcionamiento, sino también intentaría, por ejemplo, explicar cuáles son los estímulos que lo fortalecen o que lo perjudican
explicar las causas de las enfermedades, etc. También trataríamos de aspirar a tener un control sobre esta realidad. En este caso, el control podría ir desde los cuidados que el individuo debe de seguir para mantenerse sano, hasta una perspectiva más social y política, que sería pensar en cuáles son las políticas de salud que podrían ayudar a que la población esté sana, a que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en resumen, aquí estamos hablando de lo siguiente. La investigación es un puente entre el sujeto que observa y la realidad con la que se encuentra. Segundo punto, la idea que nosotros tenemos sobre la realidad es muy variable. Algunos piensan que la realidad es objetiva e independiente de la persona, en cambio otros piensan que la realidad es una expresión de lo que la gente piensa. Entonces hay muchas posturas acerca de qué es lo real. Segundo punto, nosotros comunicamos el producto de nuestras investigaciones a través de un sistema formal, que es un lenguaje, y en este lenguaje lo que nosotros encontramos son definiciones sobre este objeto de interés. ¿Ok? Entonces, sobre este marco general vamos a avanzar y concentrarnos en el puente, que es este proceso de conocimiento. Ahora, antes de avanzar, le pediría es Eli Hernández, ¿verdad? Si pudiera darnos una breve aportación sobre lo que acabo de mencionar. Cualquier cosa que te haya llamado la atención. Bueno, si Eli no está, le pediría a Patricia Espinosa si nos pudiera compartir alguna idea respecto a lo que acabo de mencionar. Pati Espinosa no está conectada, Cristian. Es quien no pudo asistir junto con Ricardo. Es verdad. Entonces sería Liliana Amador la que sigue a continuación en la lista. Ya está por ahí, Eli. Sí. Hola, Una buen idea día. general sobre lo que acabo de mencionar, Liliana, por favor. Buen día a todos. Buen Bueno, día. pues en función del proceso de conocimiento, pues esta es una etapa o un elemento, podría yo considerarlo así, complejo, ¿no? Cuando tratamos de desarrollar precisamente lo que mencionabas, esa interacción entre lo que la definición, lo que el concepto está determinando y lo que la realidad, en este caso, en el entorno, en el medio ambiente que se desarrolla, tiene como resultado, ¿no? Entonces, hacer esa interrelación, esa asociación, vamos a llamarla así, es lo que de alguna manera complica el poder generar el conocimiento, ¿sí? Y más cuando no estamos acostumbrados precisamente a traspolar la teoría hacia la práctica, ¿no? En donde hemos sido muchas veces formados por la parte teórica, ¿sí? Y a la hora de quererlo representar, ubicar dentro de un segmento específico, nos cuesta trabajo modelar a lo mejor la teoría, ¿sí? Para que obtengamos un resultado en la práctica. Ok. Con relación a lo que mencionas, hay dos cosas que me gustaría agregar antes de cambiar de diapositiva. La primera, ustedes están viendo ahí en la imagen que hay un producto de lenguaje que es el término pulmones, y abajo del término pulmones hay una definición que nos dice, bueno, un pulmón es un órgano que hace estas funciones, tiene estas características. A lo que voy es de que este término y esta definición esencialmente son representaciones de lo real, no es lo real. Entonces aquí hay que tener cuidado como investigadores en no confundir nuestra representación con la realidad. La realidad siempre está un paso adelante de nosotros y por eso es que continuamos investigando, porque constantemente vamos descubriendo nuevas cosas sobre la realidad. Entonces, por ejemplo,
No sé, no hay que confundir una teoría de desarrollo económico con una realidad sobre cómo se desarrollan los países. El concepto de desarrollo es de hecho una representación, ¿no? La realidad sobre lo que pasa en un país es todavía más compleja. Entonces ese es el primer punto, que estos términos y conceptos son representaciones y no son lo real. Y lo segundo es que efectivamente lo que vamos a ver son algunas herramientas que podemos utilizar en el tránsito por este puente, que es el proceso de conocimiento, que nos pueden ayudar a construir representaciones un poquito más justas con la realidad y su complejidad. Cabe mencionar aquí que este recorrido que nosotros hacemos por el puente llamado proceso de conocimiento está orientado por una intencionalidad. Cada persona tiene algún objetivo particular que persigue. Un grupo de poder puede tener una agenda de investigación con motivaciones políticas. Un individuo puede tener una agenda de investigación con base a sus intereses personales, etcétera, etcétera. Entonces, la intencionalidad es un elemento clave a tomar en cuenta. La investigación no es tan neutral como, por ejemplo, desde las posturas más positivistas se pensaría, ¿no? Positivista significa que está cerca del empirismo. Bien, siguiente punto, vamos a hablar brevemente sobre la investigación. Y me parece apropiado pensar en la investigación en términos muy generales como una forma de pensar. O sea, pienso que esa definición muy breve describe muy bien cuál es el sentido de la investigación. Es una forma de pensar. ¿Qué significa eso? Que existen muchas formas de pensar que también producen conocimiento y que la investigación es solamente una de esas diferentes formas o estilos de pensamiento. Una definición. Podemos pensar en la investigación como un proceso o acción social y su principal función es encontrar respuestas a las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación es otra forma de denominar el objeto de investigación, que es lo que que es el producto que vamos a construir en este curso. Ahora, un elemento complementario que es muy importante de la investigación son los métodos de investigación, también conocidos como métodos científicos. Y los métodos los podemos pensar de una forma sencilla, como un procedimiento o como una serie de pasos. Vale la pena mencionar que el conjunto de métodos es muy amplio, es enorme y depende, por una parte, de la postura que nosotros tenemos frente a la realidad. ¿Dónde nos situamos en este puente? ¿Del lado del empirismo, del lado del idealismo, en medio? Dependiendo de la posición que ustedes ocupen, cambian los métodos científicos. Pero en términos generales, se puede decir que los métodos científicos se pueden dividir en dos grandes grupos. En el primero estarían los métodos que nosotros utilizamos para recolectar información, como por ejemplo una encuesta o una entrevista a profundidad. Y en el otro conjunto de métodos encontraríamos las técnicas de análisis, que son los pasos que ustedes seguirían para interpretar la información, como por ejemplo un análisis estadístico del tipo descriptivo o un análisis multivariado, etc. Investigar desde esta perspectiva significa simplemente usar uno de estos métodos de una forma sistemática, rigurosa. Cuando estamos hablando de que se trabaja de forma sistemática, significa que seguimos un orden lógico. No podemos saltarnos pasos, sino que tenemos que seguir una secuencia en particular. Pero aquí hay matices, porque esa secuencia depende del tipo de investigación que estamos utilizando. No es lo mismo las secuencias de investigación que se siguen en la investigación cuantitativa que las que se siguen en la investigación cualitativa. Ok, hay unos supuestos que nos ayudan a diferenciar la actividad de investigación de otras formas de búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación, y estos supuestos son los siguientes. La investigación, a diferencia de otras formas de generar conocimiento, se coloca en el marco de un conjunto de filosofías o teorías. Por ejemplo, una persona
se puede formar una opinión política, por decir un caso, a partir de su experiencia personal, y ese conocimiento puede llegar a tener cierta validez, pero el proceso científico, el proceso de investigación es distinto en el sentido de que esta construcción de una idea se realiza con base en el conocimiento de teorías o de filosofías. Es decir, ya hay un marco de conocimiento previo en el que se sitúa la investigación. Y yo pienso que ese es uno de los retos de la investigación que tenemos en la universidad, elegir buenas teorías que ayuden a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a crear buenos productos de investigación, a generar un conocimiento valioso. Segundo supuesto es de que este proceso de producción de conocimiento se realiza mediante el empleo de procedimientos, de métodos, de técnicas que han sido probadas por su validez y su confiabilidad. Por validez significa que aquello que encontramos es correcto y que otra persona, siguiendo los mismos pasos que nosotros, puede llegar al mismo resultado. Y el tercer supuesto que nos ayuda a distinguir la investigación de cualquier otra forma de producción de conocimiento es que se diseña de forma objetiva y para evitar sesgos, que eso es clave. Y se liga con lo que les mencionaba al final de la presentación anterior, en donde les decía que al final los términos son representaciones y que por consecuencia son susceptibles de error o sesgo. Muy bien, hay diferentes usos de la investigación que son los que ustedes están observando en el punto número 4 de la diapositiva, que van desde categorizar hasta controlar. Ese punto es útil porque les puede ayudar en la etapa inicial de sus investigaciones a decidir cuál es el objetivo de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, aunque es un parrafito breve, me parece muy importante. Por ejemplo, un investigador puede decir que el objetivo de su trabajo va a ser evaluar. Y en este caso podríamos citar, por ejemplo, evaluar el grado de una enfermedad, ¿no? El grado de avance de la pandemia, el grado de avance del cáncer, el grado de avance de alguna enfermedad en concreto que sea de su interés. Entonces, me gustaría pedirles que nos tomáramos un minuto para que ustedes revisaran esta lista de elementos y dijeran, en el caso de que alguien tenga por ahí pensado algún proyecto de investigación, que pudiera elegir uno de estos usos. Agradecería si 2 personas participaran y nos dijeran, bueno, en el caso de mi situación personal, ahora estoy trabajando con un proyecto que podría entrar en el concepto de predecir. Y lo que yo quiero predecir es el resultado de una nueva política educativa, por decir un ejemplo. Entonces, si pudiéramos tomar un minuto para que revisen esa lista y quizá alguien nos pueda aportar en qué marco podría situar su investigación. En este caso, la participación será libre, el que decida darnos su respuesta, por favor. Hola, buenos días. Hola. Soy Gracia Herrera. Hola, Gracia. Bueno, yo estoy viendo aquí, yo soy contadora, y yo pudiera a lo mejor hacer una comparación de la contabilidad financiera con la contabilidad gubernamental. Perfecto. Sí, hay mucha similitud, pero sin embargo tienen ciertas características cada una de ellas, ¿no? Entonces hay una comparación ahí. Ese sería un tema de investigación interesante, ¿no? Muy claro, una comparativa entre diferentes esquemas. Muy bien. Sí, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Una persona más que nos quiera aportar en dónde podría situar su investigación? Sí, Lucio Saldaña. No precisamente sería el tema de mi intención, pero me llama mucho la atención actual de lo que estamos padeciendo, la pandemia. Cómo impartíamos nuestra clase tradicional, donde veíamos en vivo al alumno, sus gestos, sus respiros, sus suspiros, todo, a la realidad como ahorita estamos haciendo la práctica virtual, en donde apagan la camarita, etcétera.
y tengo la duda si puedo correlacionar que si la eficiencia de lo que yo estoy enseñando, de lo que yo estoy transmitiendo, es igual o menor de aprendizaje con el estudiante. Ese planteamiento, Lucio, es de lo más interesante, porque yo pienso que, aquí te voy a dar una opinión personal, no de investigador, sino que la percepción es de que sí, probablemente sí exista una correlación entre el empleo de la tecnología como vía de transferencia de conocimiento y el proceso de enseñanza, ¿no? O sea, probablemente sí exista. Me parece un muy buen ejemplo, bien importante. De hecho, tu ejemplo está muy bueno porque da pie para ejemplificar lo siguiente, que un problema de investigación puede dar lugar a un problema de la realidad puede dar lugar a muchísimas aproximaciones, ¿no? A muchos objetivos. Uno pensaría en relación con la pandemia, bueno, ¿cómo afectan los procesos de enseñanza? Otra persona podría tratar de predecir la duración de la pandemia. Otro, categorizar los efectos de la pandemia en la economía. Es decir, hay muchísimas formas de aterrizar un problema de la realidad, ¿no? Entonces, tu ejemplo es muy bueno, muchas gracias. Ahora, con relación a esto, lo que quiero agregar es lo siguiente. En esta primera fase, en la que nosotros vamos a elaborar nuestra propuesta de investigación, saber cuáles son estos usos es útil porque nos ayuda a comenzar a perfilarnos, a enfocarnos hacia una dirección concreta. Los dos ejemplos que nos dieron pues son muy buenos, son muy concretos y ya marcan una pauta de lo que hay que hacer, ¿no? Cuáles son las variables que vamos a elegir, ya nos da una idea de qué métodos podemos utilizar, etcétera. Bien, último comentario con relación a esta breve introducción. La investigación, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene aplicaciones en muchísimas áreas, no solamente en el área académica, sino también puede tener aplicaciones en el área profesional, en el área de mercado, ¿no? Por mercado me refiero a las empresas de servicios o a las empresas que comercializan bienes. Entonces, incluso tiene aplicaciones en política, ¿no? Sobre cómo formulamos una nueva política pública. En el recuadro que ustedes pueden ver a su derecha de color gris, en donde dice aplicaciones, pueden ver un marco de 4 conjuntos de aplicaciones que puede tener la investigación en el marco de la práctica profesional. Ustedes pueden investigar cosas relacionadas con los proveedores de servicios, asuntos relacionados con el administrador, el director o el planificador de servicios, con los consumidores de un servicio o con los profesionales. Por ejemplo, pensemos que el marco en el que nos vamos a situar ahora es el de la salud. Entonces, en el caso de los proveedores de servicios, podríamos investigar cómo las políticas de privatización afectan la prestación de los servicios educativos, ¿no? O cómo se ha comportado el financiamiento de los servicios de salud pública en los últimos años. O podemos estudiar cuáles son los retos de los sistemas de salud públicos. Ahí hay todo un grupo de problemas que se pueden investigar. Y en los demás es lo mismo, ¿no? Cada uno de ellos alberga la posibilidad de estudiar muchísimas cosas. Por ejemplo, en el caso del consumidor de los servicios, podríamos investigar, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el INSABI y cómo eso afecta su posibilidad de acceder a la salud pública, o cómo las políticas laborales los afectan en los mecanismos que ellos tienen para recibir salud, etcétera. Entonces, el punto al que voy es que la investigación tiene aplicaciones más allá de la academia, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones y desde esa perspectiva es una herramienta valiosa para nuestro quehacer profesional. Muy bien. Si no hay ninguna observación sobre esta diapositiva, vamos a avanzar sobre el siguiente punto. Una cosa que ahora estoy acordándome y que no les mencioné tiene que ver con lo de la hora de la sesión. Yo programé para que fuera una sesión de 1 hora y media y bueno, siempre me tardo un poquito más en mis exposiciones. Entonces, si a ustedes no les molesta, podríamos tomarnos 10 minutos más hasta donde lleguemos y ya continuamos en la siguiente sesión, porque no vamos a terminar lo que tengo preparado para ahora.
y tampoco les quiero robar la mañana del viernes, tanto tiempo. Bueno, Cristian, yo tengo una duda. Dígame. En cuanto a lo que dices y relacionado con la investigación, ¿cómo se puede fomentar un debate con pensamiento crítico? Ajá. Y hacer a un lado los juicios de valor que se ve mucho en la investigación, en cualquier índole, en cualquier universidad, en cualquier parte? A veces la investigación parece estar más casada con la producción de papers y la consecución de objetivos del Sistema Nacional de Investigación, por ejemplo, y menos con la capacidad heurística que tenemos y de tratar de comprender la multirrealidad. Okay. ¿Cómo tratar de alinear o cómo lidiar con la resistencia de ciertas generaciones en cuanto a la generación de conocimiento, ¿no? Y por otro lado, estoy de acuerdo con la necesidad de la investigación también en las empresas, pero bueno, tú eres mercadólogo, tú sabes cuánto se invierte en investigación de mercados en México en particular. ¿Realmente es algo práctico en México? O sea, las tomas de decisiones en México empresariales realmente están basadas en investigación interna de las empresas o realmente están, probablemente en otros países sí se pueda ver esto, ¿no? Una tendencia hacia la investigación para tratar de comprender todo lo que gira alrededor de una empresa y por lo tanto hacerla más rentable. Pero en el caso de México, ¿tú crees que eso es una realidad o solo sería algo ideal? Uy, acabas de hacer dos preguntas súper dolorosas, para las cuales francamente me siento incapacitado para dar una respuesta contundente. Ahora, tus preguntas hay que matizarlas porque pienso que son muy pertinentes y el matiz lo da el contexto, que es el contexto socioeconómico, cultural, político de México. Desde esa perspectiva, atendiendo tu pregunta número 2, en el caso de las empresas mexicanas, la investigación no en todos los casos, bueno, en la mayoría de los casos no es la principal fuente de datos para la toma de decisión, no lo es, ¿no? Entonces, fíjate que es un muy buen planteamiento porque para un estudiante puede ser un poco una fuente de frustración, ¿no? Que sale con conocimientos de investigación o con metodologías y cuando las quiere aplicar a la empresa, pues se da cuenta que no puede, porque no hay ni la intención, ni la vocación, ni la cultura, ni la trayectoria de que eso se haga. Entonces, digamos que ahí ya es un poco las estrategias que cada individuo desarrolla para sacar provecho de lo que sabe. Y en relación con la primera observación, como este sesgo que existe en la investigación, por eso en el esquema anterior mencionaba el tema de la intencionalidad. Y al final la investigación, cada grupo de investigadores, cada investigador personal, investiga por razones personales, hay una agenda personal. Entonces, cada quien va a defender la postura teórica o el conjunto de investigaciones que le dan recursos o prestigio, etc. Entonces, yo pienso que aquí lo importante, ya para cerrar la respuesta, es que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que nos pone el contexto para que nosotros como sujetos sepamos cómo vamos a responder. Y en segundo lugar, creo que es importante investigar para hacer pública cuáles son las intencionalidades y cuáles son los sesgos que existen en la investigación. Por ejemplo, me parece preocupante esta obsesión por el resultado en la investigación, ¿no? Por producir productos que a lo mejor sí son valiosos, pero no estamos propiciando que se implementen en la sociedad, que tengan alguna utilidad práctica. Bueno, el tema está muy interesante y creo que se presta para seguirlo discutiendo. Quisiera hacer como aquí el corte en la respuesta para avanzar y después, si hay un espacio más,
seguirlo retomando para también saber qué piensan los demás sobre este punto que me parece bastante interesante, si están de acuerdo. Sí, muchas gracias, Cris. Muy bien, 2 puntos por mencionar: los requisitos que debe de tener la investigación y los diferentes tipos de diseños de investigación. Mencionamos que existen diferentes formas o puentes que una persona puede recorrer para llegar a un conocimiento o para construir conocimiento. Y la diferencia entre la investigación y esas otras formas son los métodos que utiliza y los procesos. En cuanto a los requisitos que debe de cumplir, nosotros podemos mencionar mínimo 6 que son clave y que independientemente del tipo de investigación que diseñemos, debe de cumplir. Son el control, el rigor, la sistematización, si es la validez, que sea empírico y crítico. Sobre estos 6 elementos, me gustaría mencionar 2 que me parecen centrales. El primero tiene que ver con el control. El control tiene que ver con el diseño de la investigación, y cuando estamos hablando con diseño, el término diseño significa plan. Entonces, cuando nosotros leemos en un artículo o en algún libro sobre metodología, diseño de la investigación, diseño metodológico, diseño de estudio, hay que tener en cuenta que la palabra diseño probablemente significa plan. ¿Ok? Entonces, en el caso del control, lo que se buscaría es tener un plan de investigación, un diseño de investigación que nos permita aislar las diferentes variables que existen en la realidad y que ocasionan un problema, para tratar de concentrarnos en un conjunto muy reducido de variables y tratar de ver cuáles son las relaciones entre esas variables y el problema. Observación número 1. La palabra variable generalmente significa causas. Entonces, cuando estamos hablando de variables, estamos hablando de las causas de un problema. Y cuando estamos hablando de las relaciones, estaríamos hablando de la forma en que esa causa incide sobre el problema, ya sea que lo intensifique, ya sea que lo mitigue, ya sea que tenga una relación indirecta, etc. Entonces, el control es clave. ¿Cómo vamos a lograr que del conjunto enorme de variables que producen un objeto o fenómeno, cómo podemos aislarlos y concentrarnos con un número pequeño, quedarnos con un número pequeño y estudiar únicamente esa relación? Hay varias formas de resolverlo. Lo podemos resolver, por ejemplo, a través de un control estadístico, o lo podemos resolver a través de la selección de las muestras, etc. Ese punto es bien importante y vale la pena que lo tengan presente para que ustedes, por su cuenta, profundicen en ese tema, que es un elemento clave de la investigación, cómo aislamos. Y es un tema también sujeto a debate, porque en la investigación cualitativa no están tan de acuerdo con esta inclinación hacia el control de variables, porque piensan que no es posible en la realidad social, por ejemplo. Quizá en la física sí. Y un segundo elemento importante a tener presente es que la investigación debe ser verificable. Es decir, cuando ustedes escriban un texto, es deseable que digan cómo lo construyeron, es decir, qué métodos utilizaron y cómo los emplearon, para que cualquier otro investigador, con las instrucciones que ustedes dan, pueda recorrer la misma trayectoria y verificar que al hacerlo va a llegar al mismo resultado. Entonces, esos 2 elementos son claves. Y por último, en cuanto a los diseños de investigación, nosotros podemos observar que tenemos una cantidad enorme. Aquí solamente estoy poniendo una muestra de algunos de los que son más frecuentes en la literatura. Existen diseños de investigación histórica, descriptiva, de correlación, etc. En lo personal, a mí me gusta mucho la investigación comparativa. La investigación comparativa es súper útil para la ciencia política, que es la parte en la que he estado trabajando recientemente. En las comparativas puedes comparar muchas cosas distintas. Puedes comparar desde una política en particular, por ejemplo, la política de modernización educativa en España y México, puedes avanzar y comparar ya sistemas educativos nacionales. Puedes comparar el sistema educativo nacional de México con el de Argentina, o puedes comparar
a nivel más macro, regiones, América Latina con Europa, es decir, hay un margen de análisis súper interesante. Y lo que quise resaltar de todas estas observaciones, más que darles una definición, porque al principio les compartí los libros que utilicé para preparar estas sesiones, y ustedes pueden consultar ahí ya los detalles de cada diseño. Quise resaltar el número 5, que es el diseño experimental. Y lo quise resaltar porque el diseño experimental es el ideal de la investigación científica. El problema es que cuando nos situamos en el campo de las ciencias sociales, que me parece que es el que compartimos todos los que estamos aquí, el diseño experimental pues nos plantea muchísimos problemas. Porque el diseño experimental tiene dos requisitos que son muy difíciles de conseguir en la investigación social. Uno de esos requisitos es establecer relaciones empíricas entre dos o más variables, mientras todas las otras variables se mantienen constantes. Por ejemplo, en una investigación física podemos crear en el laboratorio ciertas condiciones que nos permitan enfocarnos en dos condiciones de dos fenómenos que queremos relacionar. Pero en las ciencias sociales, ¿cómo podemos controlar las variables que existen, que son las opiniones de las personas, accidentes, problemas macroeconómicos, la política de cada partido político, los movimientos sociales? Es decir, es muchísimo. Entonces, conseguir este objetivo en las ciencias sociales, si bien es difícil, es posible, pero no al 100%. En la investigación comparativa, por ejemplo, se puede hacer a través de los procesos de selección de cada muestra, tratando de elegir muestras que sean relativamente similares. Ahora, la investigación experimental, la forma en la que resuelve este problema es a través del empleo de dos mecanismos que quiero mencionarles brevemente. El primer mecanismo es la asignación al azar de los sujetos que pertenecen al grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental, piensen ustedes en un grupo de personas a las que se les aplica un tratamiento. Y el grupo de control son las personas que no reciben ese tratamiento. Lo voy a explicar con un ejemplo de marketing. Imaginen que nosotros estamos investigando los efectos de una campaña publicitaria política. ¿Ok? Entonces, nosotros elegimos a una muestra. Voy a decir, este ejemplo que les voy a dar es ficticio, entonces los números son inventados, lo importante es nada más que quede la idea. Vamos a pensar que nuestra investigación, para saber qué tan eficiente es la campaña política que nosotros como mercadólogos creamos para que las personas voten por este candidato, para hacer la prueba de esta efectividad, elegimos o decidimos que hay que investigar las opiniones de 100 personas. 50 de esas personas las organizamos en el grupo experimental y las otras 50 restantes las colocamos en el grupo de control. A las personas del grupo experimental las podemos reunir en un salón y les podemos mostrar la campaña política para que la vean. Y a las personas del grupo de control no les presentamos la campaña política. No se les va a presentar ningún tratamiento. Por tratamiento, no me estoy refiriendo al estímulo. En este caso, el estímulo es presentarles la campaña. Entonces, al final, lo que vamos a comparar son los resultados de las opiniones de las personas que vieron la campaña política y de los que no la vieron. Y mediríamos las diferencias. Probablemente lo que esperaríamos para poder decir que nuestra campaña es eficiente es que los que vieron la campaña tienen más intención de voto que los que no lo vieron. ¿Ok? No sé si este ejemplo quedaría claro sobre cuál sería esta diferencia entre los grupos de experimento y el grupo de control. Ahora, la clave es que la asignación de las personas que están en cada grupo se realiza al azar para que no haya sesgo. ¿Ok? Entonces, este tema, si les parece bien, lo podemos seguir comentando más adelante, por si es la primera vez que lo han escuchado y vaya quedando más claro, ¿no? Yo pienso que ahora es importante simplemente presentárselos y que sepan que existen estas condiciones y después las podemos ir profundizando. Y el segundo mecanismo es mantener el control sobre la situación experimental,
previniendo la interferencia de factores irrelevantes, por ejemplo. ¿Cuáles serían los factores irrelevantes? Los factores irrelevantes no significa que no afecten, más bien lo que significa es que son factores que yo no quiero investigar. Volviendo al ejemplo que les estoy dando, en nuestra investigación sobre la efectividad de la campaña publicitaria, para mí lo relevante es la campaña, que la campaña motive a las personas a votar por este candidato. Y lo irrelevante serían factores del contexto, por ejemplo, dentro del salón, que no haya iluminación muy alta, o que no haya ruido, o que esa persona físicamente se sienta bien. Entonces, esos factores que parece que no me interesa a mí como investigador para esta investigación conocer, en el fondo pueden ser claves. A lo mejor si el sonido del video es muy alto, la gente se sienta irritada y al final diga, no me gustó, qué horrible, no voy a votar. Pero entonces la gente ya no está respondiendo al estímulo que nos interesa, que es la campaña, sino a los contextuales. Entonces, ese control de los factores del contexto es el gran reto en las ciencias sociales. ¿Cómo podemos hacer este tipo de situaciones? En la práctica es materialmente imposible controlarlo al 100%, pero podemos acercarnos a cierto grado de confianza en que hubo control de esos experimentos, aceptando siempre un margen de error. Entonces, con respecto a este punto, ¿hay alguna duda o algún tema que quieran que desarrollemos más adelante en la siguiente sesión? Bueno, creo que vamos bien, muy claro. Mucho por estudiar y mucho por leer de mi parte, ¿verdad? De mi parte nada más, ¿eh? Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a aproximarnos ya al final de la sesión del día de hoy, solamente introduciendo los temas que vamos a ver en la siguiente sesión y cerrando con la actividad que les quiero pedir para el siguiente viernes. Entonces, lo que vamos a ver con esto que comentamos hace un instante, lo que hicimos fue cerrar esta brevísima introducción a la investigación. Como les mencionaba, para mí fue un reto plantear el contenido de las sesiones porque tenemos muy poquito tiempo y los temas son amplísimos. Entonces, la idea es proporcionarles una visión general y relativamente profunda de todos los elementos involucrados en la investigación para que después ustedes, en los elementos que les interese, puedan profundizar. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de los fundamentos de la investigación, que sería ya propiamente la discusión de las preguntas que les hice hace un rato, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la teoría? Los componentes de la teoría, su estructura, etc. Entonces, vamos a abordar brevemente la definición de qué es la ciencia. Serían 2 diapositivas más y con eso cerramos. Una observación es que la ciencia también es un concepto polisémico. Eso significa que puede variar en función de la coyuntura histórica, del lugar, de la ideología de las personas que en un determinado espacio y tiempo defienden una definición. Entonces, hay muchas definiciones y por eso siempre me parece recomendable comparar varias definiciones para identificar los componentes importantes del fenómeno. Entonces, aquí les comparto 4 definiciones y lo que hice fue resaltar algunos elementos que me parecen significativos y constitutivos de lo que es esa realidad a la que denominamos ciencia. Entonces, uno de esos componentes es que la ciencia es un estilo de pensamiento y acción. Otra es que es deseable que se enfoque en realidades empíricamente demostrables para que nosotros podamos verificar la validez de nuestras propuestas. Eso está muy sujeto a discusión porque desde la perspectiva idealista dirían que no, que eso está completamente erróneo y que va por otra dirección. Tercer punto, la ciencia tiene como objeto general, principal, la investigación de los principios y de las causas de las cosas. Y por último, también podemos pensar en la ciencia como un cuerpo de conocimiento.
Entonces, de todas estas definiciones, me parece que esos son los elementos interesantes, constitutivos del fenómeno social al que llamamos ciencia, ¿no? Y vamos a cerrar solamente mencionando que la ciencia es un término polisemántico, ¿no? Como les mencionaba hace un rato, y depende de la óptica desde la cual se examina. En la siguiente sesión vamos a comenzar a partir de aquí, retomando cuáles son las dimensiones centrales. Esa me parece una muy buena forma de aproximarse a un fenómeno. Hay que tener muy en cuenta que en la realidad que vivimos, la mayoría de los fenómenos son muy complejos y que tienen muchas aristas. Entonces, las definiciones son útiles cuando las complementamos con dimensiones, que las dimensiones son los componentes de un fenómeno. En el caso de la ciencia, las dimensiones más importantes son dos. Tiene una dimensión de proceso y tiene una dimensión de producto. En la dimensión de proceso encontramos la investigación y en la dimensión de producto nos encontramos frente al conocimiento. Entonces, esos serían los dos componentes más importantes del fenómeno al que llamamos ciencia. Entonces, en la siguiente sesión continuamos con esta discusión, si ustedes están de acuerdo, y vamos a avanzar ahora a la última fase, que sería la actividad que les quiero pedir para poder... Dígame. Dijiste dos fenómenos del componente, ¿qué? Dimensiones son dos componentes del fenómeno, el producto y ¿qué otra cosa? El producto y el proceso. Gracias. El proceso sería la investigación como tal y el producto el conocimiento, ¿no? Ok. Y bueno, gracias. De nada. Y ya para cerrar, les comento cuál sería el producto que les pediría para la siguiente sesión. Aquí lo que valdría la pena mencionar es de que un objeto de investigación pues no lo construyes en una semana, sino que te puede tomar mucho tiempo. Entonces, la idea no es que me entreguen algo muy así perfecto y que espere yo que esté pulidísimo, sino que entremos, que comencemos, que pongamos manos a la obra. Probablemente alguien ya tenga uno muy avanzado, vale la pena. Cabe mencionar lo siguiente. El objeto que les voy a pedir que me presenten sería interesante que fuera algo en lo que ya estén trabajando y sobre todo que se coloquen en una materia que dominen, para que así tengan herramientas para poder construir ese objeto. O sea, aquí la clave es qué tanto conocen algún problema, ¿no? Que esa es otra cosa que vale la pena mencionar rápidamente. Cuando estamos hablando del objeto, y les mencionaba que el objeto es un término polisémico, el objeto en esencia, es un problema, es un problema que nosotros encontramos en la realidad, es un fenómeno de lo real. Y este fenómeno puede tomar muchas formas, puede ser un proceso social, ¿ok? Como por ejemplo la independencia de un país o la integración económica de una región. Puede ser un accidente como la pandemia que estamos viviendo. Puede ser un producto como la innovación o las redes sociales. El problema puede tomar muchas formas, entonces vale la pena que elijamos un problema que ustedes conozcan para que lo puedan abordar mejor. Entonces, lo que yo les pediría es que redacten un problema de investigación. Les estoy poniendo un ejemplo en la parte inferior sobre el objeto de un texto de estos autores, Sancajo, Bonal y Berger, que es sobre política educativa. Y la idea es de que este párrafo que ustedes van a redactar tenga los siguientes componentes. Primero, que ustedes identifiquen el área problema. Lo que yo voy a escribir, ¿a qué área corresponde? Corresponde a la contaduría pública, corresponde a la ingeniería civil, es de finanzas, es de qué área. Y después que avancemos en la definición, y la definición debe de tener como mínimo los 3 componentes que les voy a mencionar a continuación. Debe de poderse apreciar cuáles son las variables. Recordemos, las variables son las causas, ¿no? Si yo me voy a situar en el ámbito de la política social y me interesa el tema de la pobreza, mis variables serían qué causa la pobreza, ¿no? O cuáles son las respuestas de los sujetos a una situación de pobreza.
cómo intentan salir adelante, qué causa que quieran salir adelante o qué no les permite salir adelante, etcétera. Entonces se deben de ver claramente cuáles son las variables y ustedes deben de proponer una relación entre ellas, que la variable 1 intensifica el problema que me interesa o ayuda a resolverlo, o cuál es la relación que se establece, es una relación indirecta, etcétera. Segundo, la unidad de explicación. La unidad de explicación es sobre quién voy a investigar. Voy a investigar sobre una persona en particular, sobre un aula, los chicos que van a la clase de Economía 1, o sobre una región, por ejemplo, sobre Orizaba o sobre Iztaxotitlán o sobre el país, ustedes decidan. Y la tercera sería la dimensión temporal y espacial, ¿no? O sea, este sujeto, ¿dónde está? ¿Está en México? ¿Está en España? ¿En qué época lo voy a estudiar? ¿En el momento presente o lo voy a estudiar a lo largo de los últimos 20 años? Etcétera. Es probable que existan algunas dudas sobre lo que les estoy explicando ahora. La idea es que conforme vayan escribiendo el texto, cuando surjan, las discutamos en la siguiente sesión. ¿Ok? Sobre esta breve descripción de lo que les pido para el siguiente viernes, ¿existe alguna observación o algo que quieran comentar ahora? No, bueno, no, creo que no. Perfecto. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué tan relevante es la utilización de verbos en infinitivo para justamente el nombrar o el hacer estos problemas de investigación y demás? En el sentido de, son muy limitativos los verbos, ya por utilizar un verbo o no, limita totalmente la investigación, cambia radicalmente el objeto de la misma, o es una cuestión igual de matizar, es una cuestión de estilo. Esa más sería la pregunta. Ok, es una muy buena pregunta y también tiene varias respuestas. Puede ser una cuestión de estilo, puede ser una cuestión pedagógica, por ejemplo, que el investigador utiliza esta técnica de forma que el lector pueda identificar con facilidad qué es lo que quiere hacer. Y también es un instrumento de trabajo que ayuda a que el investigador entienda con claridad cuál es el propósito del proceso que va a iniciar. Entonces no hay una sola respuesta, es decir, tú tienes la oportunidad como autor de decidir si empleas este tipo de verbos para clarificar tu labor o no. Me parece que como criterio para evaluar el valor de una investigación no es suficiente. O sea, más bien te ayuda a orientar tu trabajo, pero no sería un factor que invalide un producto de investigación si no se emplea, por decirte un caso. Gracias. Bueno, pues entonces, si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, yo, una pregunta, buenas tardes. Hola. ¿Esta se entrega por correo y para qué fecha más tardar? Bien, me la envían por correo, por favor, en formato de Word, y si me la pueden enviar antes de la sesión, eso significaría que el próximo viernes a las 11 de la mañana es un buen momento porque la vamos a discutir aquí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Y bueno, vale la pena mencionar que el objeto se debe de redactar con concisión y brevedad, ¿no? Entre más conciso, más breve, más económicos en el uso de la palabra, mejor. O sea, tiene que permitir evaluarse rápidamente. Bueno, pues dicho eso, les quiero dar las gracias por esta primera sesión, esta mañana. Espero que sea de su interés. Me gustaría, si en el transcurso quieren que incluyamos algo o que modifiquemos también alguna cosa, pues me lo mencionen para que podamos ajustarlo. De momento, pues creo que ha sido una sesión que se me ha pasado muy rápido. Espero que a ustedes también. Agradezco su atención. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita mañana y tarde. Gracias. Igualmente a usted. Bye. Hasta luego. Buen día a todos. Buen día a todas y a todos.
Muchas gracias, saludos. Ya Hasta es luego. viernes y el cuerpo lo sabe. Ya hay que descansar. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego, Oscar. Cuídate. Nos vemos. Que estén bien, gracias doctora, hasta luego. Bye. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Antes de que se vaya. ¿Usted quiere que hagamos la actividad en base a una investigación que ya llevemos algo avanzado? ¿Sí? preferiblemente sí. Y si tuviéramos otro tema en el que quisiéramos empezar, o sea, que se nos hace más interesante o que ya, por ejemplo, que ya tengo información y todo, pero no lo tengo como una investigación, ¿podría? Adelante. ¿Sí? Claro que sí, sí. De hecho, si es interesante y si es útil para ti, pues está perfecto. Ajá, sí, ya tiene tiempo que quiero hacerlo, y tengo información, ¿no? Material, pero no lo he hecho. Entonces, Perfecto. Ajá. Podemos aprovechar esta ocasión para que la desarrolles. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Oscar. Nos vemos, maestra. Adiós. Listo, Cristian, muchas gracias por tu tiempo.